Iniciamos la tercera temporada de ¿Cómo lo ves? Este podcast indispensable para nuestra salud ocular gracias a Laboratorios Green. Muy bienvenidos. Estamos muy contentos invitando nuevamente a todas las personas que nos están escuchando, toda la audiencia que nos ve o nos está escuchando, a un episodio increíble, y es otro episodio que vamos a hablar sobre un tema que es trascendental, el cual me da muchísimo gusto darles la bienvenida al podcast ¿Cómo lo ves? De Laboratorios Green. Hoy el tema es increíble, pero primero déjenme presentarles a nuestro médico invitado, que es además un medfluencer con todas las cartas credenciales. Y me da mucho gusto presentar al doctor Juan Carlos Serna Ojeda, oftalmólogo del Instituto Visión Láser de Aguascalientes. Él es también médico cirujano por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, OTEC, e hizo la especialidad en oftalmología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También, por supuesto, hay que decir que es experto en ojo seco, queratocono, cirugía láser, miopía, astigmatismo, trasplante de córnea, presbicia y acomodación y cirugía de catarata. Doctor, me faltó algo. Bienvenido, ¿cómo estás? Nada, Rocío, muchas gracias. Encantado de estar aquí nuevamente y con la audiencia de este maravilloso podcast. Pues bueno, hoy tenemos un temazazo también, como todos los que hemos estado presentando, y es importantísimo hablar de las fluctuaciones hormonales, obviamente conectadas con la salud ocular, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que empezar para que la audiencia entienda de qué estamos hablando? Pues habría que empezar recordando que a lo largo de nuestra vida existen momentos normales en los que empiezan a existir fluctuaciones de nuestras hormonas. Recordar que nuestras hormonas juegan un papel muy importante para todo nuestro sistema en general, distintos tipos de sistemas, y el ojo pues no se escapa de esto. El ojo tiene muchas funciones que dependen o se regulan en parte por las hormonas. Entonces, cuando empezamos a tener ciertos procesos en nuestra vida, como la menopausia, o en hombres ya arriba de 55 años, cambios y disminución normales de las hormonas, esto empieza a impactar en la salud de nuestros ojos. O sea, esa es la fluctuación, ¿no? Esos cambios. Exactamente. Así lo podemos entender los de a pie. Exactamente. ¿No? Oye, ya que estás diciendo de la menopausia, ¿cuáles son exactamente, a ver, qué cambios ocurren en los ojos específicamente cuando están estos cambios hormonales? Sobre todo y específicamente hablando de menopausia. Pues recordar que algo característico es en la menopausia empiezan a disminuir las hormonas femeninas, particularmente los estrógenos. Y en el ojo, digo, aunque varios de nuestras funciones oculares se determinan por los estrógenos, creo que del que más hay que hablar, porque sí es un impacto muy importante, pues es en la formación del ojo seco. Ahorita si quieres hablamos del ojo seco, pero ¿por qué se genera esto? Porque con estos cambios hormonales, con estos cambios o disminución de los estrógenos, se empieza a afectar nuestra lágrima, tanto en función como en cantidad. Entonces, pues vamos a decir que uno de los detonantes más importantes de estas fluctuaciones hormonales es el ojo seco. A ver, ahí sí ponnos en contexto. ¿Qué es un ojo seco y cuál sería la contra? Un ojo que tiene un lagrimeo normal. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas lágrimas? ¿O cómo lo llegas a detectar que es normal? Es una gran pregunta. A lo mejor primero te hablo del qué es el ojo seco para después entender qué es lo que no debe de ser. Ojo seco, recordar que puede presentarse por 3 escenarios, porque uno casi siempre piensa en que ojo seco es nada más una falta de lágrima, que de hecho eso es pues a lo mejor como lo lógico, ¿no? Pero recordar también que ojo seco significa, también puede ser por una lágrima que sí se esté produciendo, pero no funciona tan bien. Es un ojo seco que llamamos evaporativo. Y particularmente en temas hormonales se puede presentar el tercer escenario, que es un ojo seco mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce poquita lágrima y aparte esa lágrima que se produce se evapora más rápido. Es decir, tenemos los dos escenarios, se llama ojo seco mixto. Entendiendo que la lágrima no es la que cae en la mejilla. O sea, no necesariamente tiene que salir una gota, ¿o sí? No, y de hecho, irónicamente, el lagrimeo es un síntoma de ojo seco. O sea, porque cuando se presenta el ojo seco, irónicamente te digo, no es que no haya lágrima, es que la lágrima se está evaporando muy rápido. Entonces, nuestro cerebro, tan sabio que es, detecta eso y empieza a producir más lágrima. Y el lagrimeo o el exceso de producción de lágrima es de hecho un síntoma que nos hace pensar en ojo seco. Es una
historia que hemos estado hablando de ello, un padecimiento que hemos hablado de ello a lo largo de todo del podcast de Cómo lo ves, ¿no? Que el ojo seco es algo muy frecuente en personas que vivimos en grandes urbes, ¿no? En ciudades con contaminación, pero también son temas de alimentación, pero también son temas de hábitos, ¿no? Cuéntame, por favor, doctor, ¿por qué es importante hidratar nuestros ojos cuando tenemos estas fluctuaciones y cómo los podemos hidratar? Pues es que precisamente si ya platicamos que dentro de estos cambios hormonales se produce ojo seco, y recordar que hablando específicamente, por ejemplo, de menopausia, pues es algo que se experimenta generalizado. O sea, una mujer que entra en edad de menopausia empieza a experimentar cambios de resequedad en todo su cuerpo, en distintas mucosas y en su piel. Entonces, pues así la gente que se hace como la rutina de empezar a ponerse cremas, de hidratar, a veces se nos olvida que el ojo también necesita que tengamos esa rutina. Entonces, pues yo los invitaría a que si estamos teniendo esta etapa y estas fluctuaciones hormonales, no olvidarnos de también meter en nuestra rutina temas importantes como la lubricación. Eso puede ser apoyado de lágrimas artificiales o lubricantes oculares, y de otras herramientas como la suplementación alimenticia, que está comprobado que ayuda a mejorar la característica de nuestra lágrima. Si es una lágrima que está batallando, pues el agregar un suplemento alimenticio que nos puede aportar a reforzar un poquito más esa lágrima, debería de ser también una rutina de alguien que está en esta etapa de la vida, ¿no? Ahí me atrevería a preguntarte, ¿las lágrimas artificiales o esas lubricantes oculares deben ser recomendados por un médico como tú, no? No 100%. Podemos escoger cualquiera que está en el mercado. No, 100%. Y fíjate que creo que siempre es uno de los grandes mensajes que damos, el acercarte a un oftalmólogo, porque ya al día de hoy existe mucha automedicación, existe la recomendación de la abuelita, que siempre es valiosa la experiencia, pero sobre todo en el tema de algo que pones en tu cuerpo, pues existen ciertos productos que a veces no son tan indicados, existen algunos productos que no sabemos si pueden tener componentes que nos generan efectos adversos. Entonces, siempre de la mano de un especialista creo que es lo ideal, porque tenemos ya tantas opciones de tratamiento que se personalizan los tratamientos. Entonces, creo que es importante siempre tener eso en mente. Siempre una recomendación de la mano de un especialista. En este caso, si estamos hablando de temas de ojos, pues de un oftalmólogo. El ojo seco y el ojo rojo lo comentamos en algún momento, doctor, pero a quienes nos están escuchando en este episodio, ¿es símil o nada que ver? Fíjate que son dos cosas que se relacionan mucho, pero una persona puede tener un ojo rojo por 1000 motivos. Puede ser alergia, puede ser infección, puede ser una inflamación y puede ser por ojo seco. Entonces, el ojo rojo siempre lo diagnosticamos los oftalmólogos, pueden ser N causas, pero vamos a decir que el ojo rojo sí es un síntoma de ojo seco, porque el ojo seco te da muchas molestias, te da irritación, comezón, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, y el ojo rojo puede ser un síntoma importante de ojo seco. Ok, muy bien. Entonces, lección número 1 en este momento del episodio, siempre acudir al oftalmólogo, y con frecuencia lo hemos estado diciendo mucho en el podcast, ¿no? Así como vamos con nuestro médico general o a nuestras revisiones mensuales con los médicos ya especializados, por supuesto que el oftalmólogo tiene que estar dentro de esa lista, ¿no? ¿Cuántas veces al año tendríamos que ver a nuestro oftalmólogo si no tenemos ningún tema que apremie? Exacto. Ahorita mencionaste un papel muy importante. O sea, lo ideal es una cita al año, ¿no? O sea, es como lo que transmitimos. Pero ahorita, por ejemplo, que hablabas del ojo seco, ¿no? O sea, mencionaste que hay algunas personas que tienen ciertos factores de riesgo para tener más ojo seco. Algunos de ellos involuntarios, como el vivir en una ciudad contaminada, pues eso influye. Pero hay ciertos grupos de personas, como aquellos que tienen algunas enfermedades como diabetes, como aquellos que tienen enfermedades reumatológicas, o bien ahorita que estamos hablando de las hormonas, mujeres en la menopausia o hombres por arriba de 55 años. Que también existe la andropausia, ¿no? Claro, por supuesto, es una disminución normal. Y también los andrógenos, que son las hormonas masculinas, cuando empiezan a disminuir, también empiezan a afectar nuestra lágrima. Entonces, a lo mejor son grupos de personas que a lo mejor ahí sí la invitación es de acuerdo a las molestias. O sea, a lo mejor acudir a un oftalmólogo y ser el oftalmólogo el que te indique que a lo mejor tú tienes que tener visitas a lo mejor un poquito más frecuentes. En alguien que a lo mejor no entra en estos grupos de edad o en estos grupos de personas, pues una vez al año no hace daño. Entonces, tener una cita al año de revisión, ver que te digan que todo está bien.
o si ameritas algún tipo de tratamiento y seguimiento un poquito más Ya estricto. no sigas con los versos sin esfuerzos, porque una vez al mes es como Marqués y ahí le paramos, ¿eh? Exactamente. Ok. Oye, ¿por qué no nos cuentas, doctor Juan Carlos? Hablamos muchísimo de todo lo que tiene que ver con las rutinas, ¿no? Rutina del cuidado ocular. Recomendarla sobre todo a mujeres con menopausia. Ya dijiste un poco, pero tienes más tips o más cosas que comentar. Por supuesto. O sea, a lo mejor para alguien que está buscando iniciar una rutina para mejorar o para reforzar su salud ocular, pues bueno, el agregar la lubricación, el lubricante ocular, idealmente un lubricante, pues en lo posible sin preservantes, que hay varios en el mercado. Aquí no vamos a hablar de marcas, pero creo que es una buena primera recomendación. ¿Y cuántas veces al día se puede poner? Para no exagerar. Fíjate que es relativo, es una gran pregunta, a lo mejor no hay una respuesta como tal, así directa, porque depende mucho del caso. O sea, a lo mejor yo le digo a mis pacientes, alguien que no tiene nada, que nada más usa la compu y que de repente tiene un poquito de molestias, pues agregar 1 o 2 aplicaciones al día de lubricante creo que es adecuado. Pero, por ejemplo, si hablamos de estos grupos de personas o estos grupos de riesgo, pues son personas que padecen ojo seco. Entonces, ahí la frecuencia tiene que cambiar, a veces incluso en varias ocasiones durante el día. También me preguntan mucho, oye, ¿en qué momento del día es mejor el lubricante? Depende mucho también, porque los síntomas de ojos secos se tienden a presentar más por la mañana. Entonces hay gente que yo le digo, bueno, ponte tu lubricante en la mañana antes de salir de casa. Hay personas que a lo mejor, por ejemplo, gente que usa mucho la computadora, pues al final del día los ojos están cansados, están irritados, pues al final del día puede ser un buen momento. Pero la aplicación va a variar de acuerdo a la necesidad de cada persona. Entonces, número Oye, 1. ahí sí hay una cosa. Acabas de mencionar un punto álgido. Estás muchas horas en la frente a una computadora, ordenador o viendo un teléfono, una tablet, ¿no? A lo mejor hasta estás pasando 6 horas, 7 en lo que estás trabajando, contestando correos o simplemente viendo redes sociales. ¿Qué tan recomendable es inmediatamente en ese momento de 6 horas o 5 horas expuestos tus ojos ante una pantalla? ¿Es recomendable en ese momento ponerte las gotas o puede tener una reacción adversa? No, de hecho no, para nada. Al contrario, o sea, yo sí le digo a mis pacientes que cuando son trabajadores que usan muchísimo la computadora, tengan el lubricante al lado. No, para nada no puede tener ninguna reacción adversa, al contrario, creo que puede aportar. Siempre obviamente reforzar el tema de los hábitos. O sea, si es una persona que a lo mejor sabes que vas a pasar 8 horas enfrente de una computadora, toma tus tiempos, tómate descansitos, cada cierto tiempo, cada 20, 30 minutos, cierra tus ojos, enfoca a lo lejos. Son como recomendaciones importantes y sí yo agrego la herramienta de lubricante, creo que es súper importante. Ok, no te talles los ojos, esa es otra, ¿no? Que siempre nos dicen desde chiquitos. No tallarse los ojos porque te lastimas, no sé qué parte se lastima. Cuando te tallas o te frotas los ojos, lastimas toda la superficie del ojo. Entre ellos la córnea, puedes provocarte más graduación como astigmatismo o puedes lastimar la conjuntiva, entonces generarte una famosa conjuntivitis. Entonces, por ejemplo, el lubricante ocular sirve mucho para eso. Cuando te pones lubricante, disminuyes la fricción que existe sobre la superficie de tu ojo, barres un poquito la inflamación, todos esos factores inflamatorios que se acumulan sobre la superficie del ojo, pues los limpias literalmente. Entonces, el lubricante es una gran herramienta para la gente que padece mucho comezón o que tiene problemas, por ejemplo, de alergias o gente que usa mucho la computadora. Oye, entonces ya sobre el síndrome del ojo seco hemos abarcado todo. Sí, realmente el ojo seco, o sea, explicar, y te digo, a veces por eso es tan complejo de entender, el hecho de que tengas lágrima, y te digo, incluso hasta que te vayas a lagrimear, irónicamente no habla de que estén bien tus ojos. Muchas veces el lagrimeo es una señal de ojo seco. Entonces, es tan variado y es tan multifactorial, que quiere decir esto que hay muchos factores que lo generan. Y bueno, ahorita ya hablamos de algunos de los factores de riesgo. Entonces, si tú te identificas, tú que estás escuchando, con alguno de estos grupos, sabes que entras en este grupo de riesgo, oye, pues yo estoy entrando en la menopausia, yo tengo más de 55 años, vivo en una ciudad muy contaminada, uso muchísimo la computadora, pues bueno, a lo mejor el ojo seco puedes en algún momento llegar y saber que hay herramientas y rutinas como las que estamos platicando que pueden beneficiarte. Entonces, todas estas fluctuaciones hormonales de las que nos has estado hablando, tanto para hombres como para mujeres, empiezan a partir de que, ¿en qué momento tenemos que ya poner más atención? ¿40 años en adelante o 50 en adelante? Yo creo que generalmente si queremos poner un número, podemos decir de los 50. Recordar que también hay particularidades, ¿no? O sea, personas que a lo mejor están tomando cierta medicación o ciertos
suplementos o ciertos cambios que pueden impactar en nuestras hormonas, también pues a veces no es la necesidad de que llegues a cierta edad, puede ser un poco antes. Pero a lo mejor para dejarlo que la gente que nos escucha tenga bien claro, por arriba de los 50 empiezan nuestros cambios hormonales, tanto en mujeres, particularmente hablando del inicio de la menopausia, y en hombres la reducción normal de las hormonas masculinas que también impactan en la salud ocular. Es muy importante lo que comentas sobre todo lo que has dicho, hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el hábito alimenticio, ya lo creo comentamos en el episodio anterior, qué tanto los hábitos o los no buenos hábitos alimenticios nos provocan estas obviamente, alteran hormonas y entonces nos provocan el ojo seco? Importantísimo. Y qué bueno que lo tocas porque, por ejemplo, ahorita que hablabas de los hábitos, a lo mejor yo también agregaría la suplementación si se necesita. Porque, a ver, oye, me puedes preguntar, ¿qué tanto nuestra alimentación impacta? Muchísimo. O sea, sobre todo estamos ahorita en una sociedad que tenemos muchos productos ultraprocesados, proinflamatorios. Y también, aunque quisiéramos, muchas veces nuestra dieta no nos ayuda a tener los nutrientes o los micronutrientes necesarios, particularmente hablando de los ojos, para que nuestra lágrima funcione bien. Entonces, es ahí donde podemos dar la recomendación de suplementación, es decir, agregar en tu rutina un suplemento que tenga esos micronutrientes que le ayudan. Particularmente hay mucha evidencia científica del beneficio de los omega 3 y otras vitaminas, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C y D, ayudan mucho para mejorar las características de la lágrima. Entonces, si ya sabemos que estamos entrando en este factor, que las hormonas influyen, y aparte tenemos de repente una nutrición que de manera voluntaria o involuntaria no nos está ayudando mucho, pues otra buena recomendación de nuestras rutinas es a lo mejor valorar, siempre de la mano de un especialista, el incorporar alguna suplementación extra que pueda reforzarnos con esos micronutrientes. O irnos directo a las verduritas, ¿no? ¡Claro! A las frutas y las verduras, que eso es para todo el cuerpo el beneficio y no se diga para los ojos. Todo eso ayuda, pero por ejemplo, particularmente para el tema del omega 3, ¿en dónde encontramos los omega? En pescados, ¿no? Salmón, atún. Entonces, a lo mejor si hacemos una encuesta de cuántos de nosotros, y ahí me incluyo yo, sí incluimos pescado en nuestra dieta diaria, a lo mejor a diferencia de otras partes del mundo, aquí de este lado del mundo es menos. Y te digo, a veces es involuntario, a veces es voluntario. Entonces, por eso el agregar a veces alguna suplementación, además de la mejoría de nuestra dieta, come frutas y verduras, también puede ser valioso. ¿Tienes algunos tips, consejos y demás para finalizar el podcast y contarle a nuestra audiencia, por ejemplo, ejercicios con los ojos? He escuchado que son benéficos, pero ¿qué tipo de ejercicios y hasta dónde? Siempre los escuchamos mucho, hay mucho debate al respecto. Yo soy muy a favor del tema de los hábitos y si ahí quieres meter el tema de los ejercicios como el relajar tus ojos, ¿no? La famosa regla 20-20-20, que significa que cada 20 minutos que estás usando dispositivos, computadora, celular, tomes un descanso de 20 segundos y enfoques a 20 pies de distancia, que son 6 metros. Ese, si lo quieres ver como un ejercicio, es una gran herramienta porque te ayuda para disminuir fatiga visual. Entonces, particularmente para estas personas que están con fluctuaciones hormonales y que padecen de ojo seco, el tomar esos hábitos o esas rutinas ayudan mucho. Entonces, es como una gran recomendación extra agregado a la lubricación. Ya hablamos también un poquito de los suplementos y importantísimo, visita al oftalmólogo, ¿no? O sea, porque, todos los hábitos son importantes, pero a veces de la mano de un especialista es más efectivo y es más práctico que lo veas relacionado ya con mejoría de tus molestias. Así es. Pues este es un podcast donde, ¿cómo lo ves?, nos ayuda siempre a tener esa concientización de la salud visual, ¿no? Y bueno, con un Medfluencer, que como eres el doctor Juan Carlos, has llegado a un nivel importante, quiero comentarlo a la audiencia. No es fácil, ¿no? Ser médico oftalmólogo y tener muchísimos seguidores, gente que te está viendo en redes, que estás impactando positivamente a la salud visual de muchas personas. Como bien lo dices, creo que es el objetivo principal. O sea, cuando la gente me pregunta por qué hacemos redes sociales o por qué se hacen esfuerzos como los de este podcast, es impactar positivamente en las personas. Ya de ahí viene todo lo demás, viene a lo mejor el tener cierto posicionamiento, pero siempre creo que el objetivo final es tener impacto en que las personas que nos escuchan, como esta audiencia, que se lleven algo de información de valor y que lo traduzcan en ver resultados positivos en la salud de sus ojos. ¿En qué redes te encontramos mejor, doctor?
A mí me encuentran en TikTok, Instagram y YouTube principalmente como Instituto Visión Láser, son mis redes sociales. @Instituto Visión Láser. @Instituto Visión Láser. Buenísimo, pues ya estaremos ahí también checando todo lo que cuentas y los consejos y demás. ¿Te echas uno que otro chistecito, chascarrillo? A veces es parte de las redes y también lo hacemos. Anécdota, También. Igual, también. Si no, no conectas igual. No, sí, es parte de todo, es generar una comunidad. Exacto. Pues muchas gracias, doctor. De verdad que es un placer ahora estar, ahora sí, frente a frente contigo en este podcast. Doctor Juan Carlos Serna Ojeda, oftalmólogo del Instituto Visión Láser en Aguascalientes y de vez en cuando Ciudad de México, ¿no? También te echas tus vueltecitas. Ocasionalmente en nuestra clínica y estamos ahí a la orden, estamos en Aguascalientes o por redes sociales también, siempre estoy muy atento de ellas. ¿Haces consulta virtual, digital? Sí, hacemos asesorías, a lo mejor no es una consulta completa, pero podemos asesorar a la gente que lo necesita. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ¿cómo lo ves? ¿Con qué frase cierras? A ver, como Medfluencer. Siempre visita al oftalmólogo y no te automediques. Perfecto, gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima.